Muy buen día para todos. Como habíamos quedado en la última clase, la idea era pasarle unos cuantos, llamémosle estudios de casos, de situaciones reales a nivel de aspersión, y como estuvimos hablando de principalmente el riego por aspersión por pivot central. Aquí tengo primeramente el caso de Franz Friesen, estancia Taitetú en Caguazú, para que tengan en cuenta la microcuenca del arroyo Barigüí. Es de aquel video que les pasé y que de seguro habrán visto y habrán calculado el caudal. Entonces, si calcularon el caudal de ese curso de agua, no van a tener ningún problema en acompañar esta parte de la presentación. Si no, pueden después de la clase volver a mirar ese video e ir analizando de forma estimativa el caudal. Bien. La situación en Franz Friesen es la siguiente. Esto está más o menos 12 kilómetros de la ruta número 2, más o menos a la altura del kilómetro 100. Y tiene un arroyo que prácticamente el cauce es muy pequeño mirando así a simple vista, pero tiene dos sistemas de riego por pivot central. Bien, entonces lo primero que hacemos es verificar por Google Maps o Google Earth que podemos hacer un seguimiento aquí. Está el área. Aquí hay un pivot 1, el pivot 2. Y a partir de del Google Earth podemos calcular el diámetro. Al tener la posibilidad de calcular el diámetro, aquí, a ver un poco dónde estoy. El diámetro tiene 884,34 metros. Y para hallar nosotros el área, utilizamos pi por radio al cuadrado. Entonces, 3,14 por 884,34 metros dividido 2 para hacer el radio, ¿sí?, al cuadrado. Esto nos da finalmente 61,4 hectáreas que está regando este pivot. El otro pivot también que está al lado tiene igual diámetro y hago la salvedad de que no son móviles. Cuando digo esto es que cada uno es fijo en su posición. Ahí ustedes ven la sombra justamente en el momento que fue tomada esta foto satelital. Esto se está regando a la par, 61,4 hectáreas por 2.
No es como el caso anterior que le mostraba en Paico de la semana pasada, que se hacen riegos por posición. ¿Ok? En este caso ahí entonces tenemos que tener dos bombas, ¿sí? Una que lleva a este pivot, que aquí está la zona de bombeo, y otra que lleva a este pivot. Y para eso es importante el tema del desnivel que tenemos entre la toma del punto de bombeo y el lugar donde tenemos el pivot central y el último aspersor. ¿Ya? A eso le llamamos metros de columna de agua. ¿Sí? Siguiendo entonces, esta es la situación del cultivo en este periodo, justamente de estos casi 2 meses que tuvimos de déficit de precipitación. Es lo que uno ve al final y parece muy simple. Y realmente lo es, porque viene el agua ya a la presión y esto nosotros estaríamos aquí con unos, podríamos decir, entre 100 a 200 kilopascal de presión aquí en estos aspersores finalmente. Bien, pero esto viene de qué? De que tenemos que hacer los cálculos previos, así como hicimos primeramente el caudal del arroyo, a ver si podría servir para cuántas hectáreas de riego. Esto es lo que uno ve prácticamente en funcionamiento cada una de estas secciones tienen motores independientes. De hecho, mayor velocidad, cuanto más alejado está del pivot, menor velocidad, cuanto está más cercano al centro del pivot. La energía eléctrica es fundamental en todo este tránsito, lo cual lleva a, en algunos casos, como vimos el tema de Paico, que se decidieron hacer los riegos no solamente por la disponibilidad de agua cercana, sino también por la cercanía de la distribución eléctrica, que eso tiene un costo elevado si uno no tiene a disposición de forma cercana. Bien, esta es la parte de una pequeña, un pequeño desvío que se hizo en el arroyo en Barihui. Aquí tenemos el punto de succión y a esto le tenemos que sumar cuando hagamos nuestros cálculos finalmente de la potencia de la bomba, que es lo que van a hacer con el ingeniero Carlos. Esto le tenemos que sumar ya de forma paralela al suelo hasta donde llega aquí en el punto de succión y luego pasa a lo que se le llama el punto de impulsión. ¿Sí? Aquí vemos que hay dos motobombas de diferente capacidad por el hecho de que tenemos diferentes metros de columna de agua por la distancia de que una parcela, o sea, un pivot con su último aspersor se encuentra en relación al punto de succión de agua que tendríamos aquí en la base del arroyo en Barihui. Bueno, en la parcela 1, que es la más distante, nosotros podemos ver aquí ya es la totalidad de metros
que tenemos desde el punto de bombeo hasta el pivot central, más el brazo del aspersor, que sería el último punto en el que se tiene los aspersores. En este caso, este modelo tiene un cañón al final del aspersor. En otros casos, como vamos a ver en el siguiente estudio de casos, no tiene el cañón, sino tiene una serie de aspersores para compensar la cantidad de caudal en base a la pluviometría necesaria. Entonces, para el primer pivot tenemos 1764 metros. Ahora si miramos el segundo pivot, que es el más cercano a la bomba, tenemos 1218 metros. ¿Ok? A esto le tenemos que sumar, como vimos en clase pasada, la altura, o sea, la diferencia que hay a nivel geométrico. O sea, esto estamos hablando aquí de altura geométrica. A esto le tenemos que sumar la altura de diferencia de nivel, ¿sí? Y tenemos que sumarle la altura de pérdida de carga, ¿sí? Ahí entonces vamos a tener la altura manométrica total. Y en base a eso, a esa altura manométrica total, que puede estar en metros de columna de agua, puede estar en kilopascales, puede estar en kilogramos por centímetro cuadrado, puede estar también en bares, puede estar en ATM, en distintas unidades de medida que ustedes tienen en su formulario para hacer la diferenciación y la conversión. ¿Y qué consideraciones tomamos dentro de este proyecto? Si ustedes vuelven a revisar el video inicial que había sido compartido, este arroyo, fue la medición en el mes de fines de septiembre, los primeros días de octubre, que estábamos con prácticamente 2 meses de falta de precipitación. Igualmente ese arroyo tenía 20 segundos en 15 metros, lo cual son 0,75 metros por segundo. Y hicimos una estimación de costa a costa de 2,5 metros y un 45 centímetros de profundidad, 0,45 metros. Sabiendo que caudal es área por la velocidad, entonces, ya que tenemos ahí velocidad 0,75 metros por segundo, hacemos el cálculo de área y multiplicamos y nos da un aproximado de 72.578 metros cúbicos por día que están pasando por ese local cercano a la bomba de succión. Ahora, si nosotros necesitamos regar 7 milímetros hectárea por día, necesitamos 8.596 metros cúbicos por día. Y este cálculo es importante a los efectos de la parte ambiental, porque este proyecto está utilizando solo 12% del caudal real de este arroyo. Entonces ahí tenemos una justificativa ante, vamos a decir, gente o grupo o lo que sea, gente mal informada y con prácticamente nulo conocimiento técnico que objeta, por ejemplo, un proyecto de sistema de riego porque indica que le están consumiendo toda el agua, que no hay peces
Imagínense, solo entre 10 a 12% de ese caudal se está utilizando un proyecto que riega 122.8 hectáreas. Ahora, pensando que ese caudal estaba con 2 meses de sequía, igualmente, así como estaba, el caudal del arroyo Umbarigüí podría regar hasta 1000 hectáreas a 7 milímetros hectárea por día. Entonces, aquí vemos la lógica de todos estos cálculos que fuimos haciendo y que normalmente nosotros miramos solo en el aspersor o en el gotero, o ya si hablamos del arroz, ya el arroz prácticamente cuando está en proceso de cosecha, y no vemos, no se percibe toda la ingeniería que hay detrás de esto. Entonces, esta parte de las consideraciones en este estudio, el caso de Franz Friesen, llevó a estas conclusiones, y hablando justamente con este señor, con su hijo, con Elmer, me dice que en su momento, cuando ellos calcularon, era un periodo en el que había buenas precipitaciones y ellos estimaron que estarían utilizando 5% del caudal del arroyo. De hecho, aquí sube un poco en porcentaje de uso por el periodo de sequía que estábamos teniendo en el momento de tomar la muestra y hacer esos análisis. Bien. Ahora les quiero mostrar otro caso que sería el de Agropecuaria Gepesa, prácticamente en línea recta de este proyecto anterior, está a unos 18 kilómetros en línea recta, sentido norte. No está dentro de la misma microcuenca, es otro arroyo que no pude acceder al nombre, porque inclusive ahí los lugareños no tienen noticias de él. Entonces, aquí ustedes verán, seguimos sentido norte. Esta es la ruta que siempre se llamó ruta 7, ahora se llama ruta 2. Aquí hay una alcoholera. Aquí está la semillería Gepesa en la localidad de Torín. Aquí está el casco de la estancia Santa Ana. Y este es el caso que les quiero mostrar. Aquí hay un sistema de riego por pivot central con 3 posiciones. ¿Qué significa eso? Solo hay una estructura de pivot con su brazo aspersor, y la cual, una vez que se riega totalmente esta área, pasamos al área siguiente y se riega de nuevo esta área. Una vez que se completa el ciclo, se riega el área 3. Y así de vuelta se lleva toma fuerza del tractor, se vuelve a instalar aquí y se vuelve a regar. Aquí está el punto de succión. Por eso están siguiendo un poco el rastro de este arroyo, y prácticamente nace aquí dentro de una comunidad indígena, ¿sí? Y no veo ningún otro. Aquí vemos, hay algunas piletas de piscicultura, y con un caudal interesante también. Pero acá lo que les quiero mostrar es por qué se decide hacer en 3 posiciones. Una de ellas es la deficiencia de caudal, ¿correcto? Ya que el caudal de este arroyo no va a ser posible regar a la par estas 3 posiciones, como sí lo es posible en el caso que estábamos viendo anteriormente.
¿ok? Como mínimo estamos con 3 veces menos de caudal posiblemente en este arroyo interno. Siguiendo entonces el caso de agropecuaria GPESA, es lo que le estaba mostrando ahí inicialmente. Y vamos a hacer el cálculo de cuánta área estamos regando. Entonces, aquí en este caso ya directamente medimos el radio y es un brazo de aspersión de 500 metros de largo. Entonces hacemos ese al cuadrado por 3,14, 250.000 metros cuadrados por 3,14, 785.000 metros cuadrados dividido 10.000, 78 hectáreas y media. ¿Sí? Antes que se me pase, acá también en las consideraciones del tema de Franz Friesen, tenemos que la motobomba, finalmente, después de todos estos cálculos, es de 125 HP, ¿ya? Que son horsepower, caballos de fuerza. Eso van a desarrollar con el ingeniero Carlos en la última parte el ingeniero Ranoni también siempre nos da soporte igualmente, tanto en Itaquirí como en Mingaguazú. Lo último finalmente que se calcula es el tema de la motobomba en base a todos los análisis preliminares que se hicieron, ¿ok? Bueno, entonces vamos de nuevo a la parte de agropecuaria GPESA. Tenemos 78.5 hectáreas por tener 500 metros de línea de aspersor. Es el punto de succión. Ahí tenemos una motobomba centrífuga que en ese momento estaba trabajando casi a, aquí están 2, 4, 6, casi 8 bares de presión. Y ahí ustedes entonces pueden hacer el cálculo de cuánto MCA estamos con metro de columna de agua, ya que un bar son 10 metros de columna de agua y un bar es 100 kilopascal. Entonces tenemos esas unidades de medida, que es algo que tienen que tener así como formulario o bien inclusive con la experiencia que van teniendo pueden ya ir memorizando. ¿Cuál es la determinante en este tema? Si nosotros miramos aquí la distancia que hay entre lo que sería el punto de succión de la motobomba y primera posición de pivot, de hecho es bien menos de lo que va a ser este que está más alejado y va a ser bien menos de lo que es este del centro. Entonces el cálculo para nuestro dimensionamiento de bomba tiene que venir de estos 2.366 metros, ¿ya? Aquí a esto le tenemos que sumar, esto es prácticamente metros longitudinales nada más. A esto le tenemos que sumar la diferencia de desnivel, que de diferencia de desnivel tenemos 29 metros prácticamente. Es fuerte. ¿Ok? Siguiendo entonces esto, podemos ver que aquí donde vemos lo que sería el pivot central, esto es móvil, esto cambia de posición, estas ruedas sirven justamente para llevar de un punto al otro.
si se recuerdan el caso anterior de Paico la semana pasada, le vemos a esto con prácticamente arraigado en el terreno, sin posibilidad de moverse, anclado, ¿correcto? Bien, entonces esto es lo que está viniendo de la motobomba, ¿sí? Y aquí tenemos una parte del cuadro de comando, porque todo esto es a nivel de eléctrico, ¿sí? Y lo que cuidar siempre el tema del anclaje, ¿sí? Y antes que se me pase, yo tenía aquí unos datos, disculpen, que la motobomba, acá en lo de Franz Friesen, motobomba 1, es 125 HP y la motobomba 2 es la que lleva al más alejado, al pivot más alejado. Son 180 HP. Si ustedes se vuelven a fijar aquí, aquí vemos que hay dos motobombas, ¿sí? Una entonces de 125 y la otra de 180. Perfecto. Entonces ahí completamos los considerandos de esta parte de Franz Friesen. Bien, siguiendo agropecuaria GPESA, pues de vuelta, aquí ven ustedes que tiene el anclaje para la toma de fuerza del tractor y para ser dirigido a las otras tres posiciones, a las otras dos posiciones, una vez que complete su plan de irrigación de riego en este sector. Bueno, él tiene un panel central, un cuadro de comando. En ese momento, si recuerdan la clase pasada, hablábamos que los sistemas por pivot central tienen una eficiencia de 70 a 90% en algunos casos de eficiencia de riego. Y en este momento se está colocando 7,5 milímetros por hectárea. ¿Ok? O sea, el sistema estaba soltando esos 7,5 milímetros. Después aquí tienen unos cuadros en el que uno puede guiarse. Uno está basado en pulgadas y otro está basado en porcentaje del tiempo. Entonces, esto se puede programar, inclusive regar menos cantidad. Entonces, si vamos a soltar menos caudal, de hecho vamos a necesitar menos presión, vamos a tener menos pérdida. Lo que siempre va a ser uniforme es el largo la altura manométrica. ¿Okay? Algo que también en determinados terrenos es necesario hacer nivelaciones, pero no llega a ser al nivel de la necesidad de sistematización que necesitamos en los sistemas de riego por gravedad. Entonces aquí, en este caso, ustedes verán que con el riego por aspersión, en este caso pivot central, podemos hacer sin ningún problema acomodando un poco el terreno para que la parte motriz del sistema no se dificulte el tránsito. El sistema anterior, este es la terminal de la línea aspersora, del tubo aspersor. El caso de Franz Friesen tenía aquí un cañón, ¿sí? Que ese cañón prácticamente, fíjense la cantidad de aspersores que tenemos que tener en el final aquí para poder regar esa área. ¿Ah? En cambio, cuando tenés un cañón aquí,
se compensa prácticamente toda esta cantidad de aspersores. Bueno, en el siguiente tramo nosotros vamos a ver qué deberíamos hacer para calcular esto. Esto se puede hacer pluviometría. Se debe hacer pluviometría para saber cuánto, fíjense aquí, cuánta área está cubriendo un aspersor. ¿Sí? Cuánta área en diámetro está cubriendo ese aspersor. Teniendo ese dato, podemos verificar cuánto finalmente está haciendo el caudal. Podemos medir, vamos a decir, hacer la toma por minuto y ver cuántos ml está soltando por minuto. Eso hacemos la relación a litros por minuto o litros por segundo, lo que convenga. Y eso se relaciona finalmente a área para ver el caudal. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos aspersores está cubriendo un área determinada. Algunos más, otros menos. Pero lo ideal es que esto termine dejando los menos claros posibles. ¿Sí? Esto es lo que está pasando en esta parte del... Y acá vemos entonces que los aspersores tienen diferente caudal final. Hay algunos que tienen mayor caudal, otros tienen menor caudal. Y así va cambiando también a lo largo de los brazos del aspersor. Si nos vamos al inicio, cercano al inicio del pivot, nosotros vamos a ver que en ese caso tenemos menos área aquí. A ver. Vamos a decir los aspersores que van a estar regando. Esta área, primeramente, van a ser muy diferentes a los aspersores que van a regar. A ver si encuentro uno que nos puede servir. Bueno, vamos a hacer de esta forma. Van a ser muy diferentes a los aspersores que van a estar regando esta porción final. ¿Ya? Porque si se fijan, aquí tenemos más área que la que tenemos aquí cercano al pivot. Por consiguiente, aquí vamos a tenemos menor área y tenemos que hacer a menor velocidad. Cuanto estamos más dentro y cuanto estamos más fuera, estamos teniendo mayor área y por consiguiente tenemos que hacer a mayor velocidad de movimiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos ver en esto? Bueno, esto vemos aquí claramente con poca cantidad de viento. Si se fijan aquí como parece una diferencia de altura, de hecho también a nivel de los aspersores. Esta es la parte final,
Pero fíjense, el resto se arma un buen abanico. Y miramos aquí hay algún error. Esto amerita ir a revisar qué está pasando en uno o dos de estos aspersores. ¿Ya? Entonces, un trabajo diario y constante esto. Y como consideraciones finales, ahí les vuelvo a colocar la tabla de conversiones para que ustedes tengan ATM, bar, kilogramos por centímetro cuadrado, MSA, kilopascal. En este caso, estamos teniendo una motobomba de 350 HP. ¿Sí? A diferencia de la que hablábamos en Friesen, que es de una de 125 y una de 180. ¿Cuál es la diferencia? Una está regando, ¿cuántas hectáreas dijimos? 61 hectáreas. Y en agropecuaria que pesa 78 hectáreas. Pero ¿cuál es la diferencia principal? Es no solo la distancia, sino también la altura, el desnivel. Si se fijan, tenemos 34 metros de columna de agua de presión de salida de bomba y una diferencia de altura de 24 metros, cosa que no tenemos ahí en lo de Friesen. Máximo estábamos con 10 metros de diferencia. Se estipula también que hay un 14 metros de columna de agua de pérdida. Y en la base del pivot, fíjense, nosotros ahí en la motobomba estamos saliendo con 34 MSA y en la base del pivot se perdieron ya 3 metros de columna de agua. Está llegando solo 31 metros de columna de agua. Porque tiene que hacer todo este recorrido, ¿sí? Desde la succión y la impulsión hasta aquí, ahí está perdiendo presión. Cuanto más largo es el aspersor, o sea, las cañerías, las tuberías de los aspersores, se va perdiendo más presión. Cuanto más se reduce el diámetro, que finalmente nosotros estamos reduciendo el diámetro en los aspersores, ¿sí? También se dan mayores pérdidas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos puntualizando y viendo en estas consideraciones finales de este específico estudio de caso. Bien, ahora, más que muchas gracias por su atención y seguimos en el siguiente tema que vamos a desarrollar, que continúa siendo aspersión, pero ya a nivel de hortalizas. Muchas gracias.